Hola, queridos conspiradores, ¡Feliz conspiradora. año! Hola, feliz año. ¡Feliz año! Felicidades a todos, de verdad. 2021, sorpréndeme. Por favor. Sí, por favor. Sí, se acabó el 2020. ¡Salud! Pero sí, de veras, qué año 2020, ¿verdad? Pero Duro, este desde año luego, durísimo. lo que todos deseamos, mucha salud y mucha prosperidad. Hay muchas vacunas física, para todos. Benito, física, vacunas, económica, salud por las social vacunas. y salud por las vacunas, que haya muchas vacunas. Pero bueno, pues después de las celebraciones, bueno, ya nos agarramos a balazo hoy en la mañana para saber si finalmente le pondríamos a los 500 años de la invasión española en México, si fue 500 años de la Y invasión enrollamos los ojos. o no fue de los 500 años de la invasión, en fin, y los 200 años ya de vida independiente que también conmemoramos en este año. Entonces, bueno, pues el tema está planteado para que saquemos las armas y nos sigamos agarrando a balazos. A balazos, Paco. Y es que este 2021, conspiradores, feliz año. Estamos conmemorando cosas muy importantes en lo que somos, en nuestra fundación. Pero ojo, hay muchas incongruencias, porque además la historia siempre se ha prestado para manipularla, para hacer discursos políticos, pero no estemos cayendo en estas falsas ideas. En 1521 lo que sucedió fue la conquista y nace un pueblo que no existía. Entonces, ¿qué harías? ¿Celebras o conmemoras? Conmemoro. No celebras. Voy a ser Recuerdas. prudente. Recuerdas, porque si no recordamos, Conmemorar, estamos recordar. perdidos. Sí. Conmemoro. Bueno. Sí, ahí Venga, me por lo quedo. pronto. Yo celebraría la Fundación de México. Pero Recordemos, recordemos. bueno, no se atreven, perfecto. Recordemos y vemos. Almas débiles. Bueno, queridos conspiradores, yo sí diría, si vamos a hablar de invasiones, la invasión cuando se da es en 1519. Y 1521 sí, efectivamente, es la caída de Tenochtitlan, ¿no? Entonces son dos fechas muy distintas. A ver, si vamos a hablar de los 500 años son 2021. Si no, tendríamos que estar hablando de 2019. Entonces, claro, yo sí creo que lo que tenemos que conmemorar ahora sí, pues es el nacimiento del México, pues ya mestizo, ¿no? Se puede decir así, o el nacimiento ya de una nueva civilización. Yo creo que antes que nada hay que poner en contexto a nuestros públicos, a nuestros conspiradores en casa, ¿por qué estamos hablando de esto o por qué es el tema? Porque recuerden, queridos amigos, que el 13 de agosto del 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán y lo que podríamos llamar, y ahorita lo podemos discutir, el inicio o la fundación de México como lo conocemos hoy, en el sentido de esta fusión de pueblos indígenas más españoles, más las razas que irían sumándose a lo largo de lo que es nuestro México. Y se cumplen 200 años el 27 de septiembre de la consumación de la independencia, es decir, de que México ahora sí ya era libre, aunque también tiene sus bemoles Sí, porque España no reconoció los tratados, pero eso también lo podemos ver. El hecho es que el gobierno tiene dos celebraciones y está metiendo una más, que ese es con calzador porque los arqueólogos ya dijeron que no hay manera y el gobierno quiere celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, poniendo la fecha que fue 1321. Y ya arqueólogos como Matos Moctezuma o Leonardo López Luján, que es extraordinario, han dicho que no hay ningún documento por el cual, de por sí es una fecha que no se puede Sí, a rajatabla. datar. Sí, pero exacto. que 1321 no sería en todo caso. Exacto. Ahora, también es interesante que la historia nos dice absolutamente todo, porque si tú ves de manera sesuda que antes de que llegaran los mexicas al altiplano, también habían llegado otros pueblos y era común el que llegaran, conquistaran, impusieran su religión. Huitzilopochtli y esta sed de sangre no era común en el altiplano, era algo nuevo, 1325 lo datan más o menos. Pero que lleguen otros, impongan por la fuerza, por las armas, por la violencia, sus creencias, su sistema tributario, su sistema político, eso ya había sucedido, no es que fuéramos todos ese México actual, porque que nos hacen creer, nos invadieron, nadie nos invadió.
digamos, no éramos esos mexicanos, había muchísimos pueblos en el altiplano y tendemos a borrar la historia y no nos vamos a leerla, que es fantástico. A mí me gusta muchísimo Miguel León Portilla, me parece la luz que debemos de este 2021 que sea el año de leer a los grandes historiadores. ¿Por qué? Porque ahí está absolutamente todo. El pueblo mexica llegó exteriormente, no era oriundo de acá, del altiplano, y llega y pone y funda su religión. Un imperio que dura 200 años, una influencia que dura 200 años, otro idioma, otros dioses. Sí tenía, obviamente forma parte de Mesoamérica, tiene elementos que tienen en común con otras culturas, con otras civilizaciones, pero ¿por qué nos ponemos tan puristas a decir que llegan los españoles de fuera cuando que también los aztecas habían llegado de fuera? Qué bonito momento en que se hizo un silencio y pasó el ángel exterminador, Sí. como diría Luis Buñuel. Lo que es cierto es que estamos hechos de memoria y si no recordamos estaremos condenados. O sea, tenemos que recordar y recordar es de lo que estamos hechos. Así que conmemorar, celebrar, recordar, pongamos el nombre que querramos, pero sin lugar a dudas es una fecha importantísima. Son 500 años del encuentro de dos mundos, llamémoslo también o de 3 mundos, o de 4 mundos, o de 5 mundos, porque los españoles traían con ellos la sangre árabe, traían la sangre romana, la sangre celta, o sea, son muchos encuentros. Pero no son, fíjate, yo diría, insisto en el punto, no son 500 años, son 502 o son 500. Porque la invasión, si se le puede llamar así, fue en el 19. Y en el 19, pues sí, pero ya pasó el 19. Ahora lo que tendríamos que conmemorar es el nacimiento de México. Y ahí estaríamos, yo creo que todos de No, acuerdo. pero la invasión no hubo, porque si nos vamos, si empezamos a ser puristas, Sí, este, sí, Ese me encanta. es mi punto. en que- 1519 Cortés llega tranquilamente, lo reciben, lo apapachan. Pero toca las costas mexicanas, las costas no Por eso, mexicanas. pero No a ver, echas 8 meses en el palacio del papá del emperador si fueras un... O sea, ¿me explico? ¿Cómo? Sí, claro, era un invitado, Pues, no fue era una un década. No vives conquistador. 8 meses en México, Tenochtitlan, digamos, con ese término que hoy quieres como medio meter con calzador a la historia de te dijo que 1500. estás metiendo un con todo- término con Eso. ¿Cómo es? Uy, es que 2021 viene fuerte. No, me refiero a, no podemos pensar en los términos actuales, en los procesos históricos que suceden. Hernán Cortés llega invitado por Moctezuma. 8 meses vivió en el Palacio de Axayácatl. Bueno, él llega a lo que sea, vamos, te voy a decir por qué, porque... No es sí- Normandía, no es el D-Day. No, pero es de las grandes sorpresas de Cortés. Sí, Cortés... Yo no sabía que se iba a encontrar. ¿estás No, de eso acuerdo? es, ese es el Ninguno punto. de los dos. ¿no? O sea, no venía a conquistar algo porque no sabía qué había Pero si conquistable. hubiera tenido que llegar a la violencia en Zempoala, llega la violencia en Zempoala. Pero no llegó. No llegó. No, bueno, Exacto, pero lo que exacto. quiero decir es que él venía dispuesto a todo, como tendría que hacer cualquier invasor. Cualquier invasor no va a venir a cortar gardenias, ¿verdad? Entonces él venía dispuesto a lo que fuera. Excepto más que pero Maximiliano. cortaron Gardenia, Paco. En el jardín Excepto gorda. Maximiliano, ¿Cómo se llamaban que sí las se fue flores a que cortar decías? gardenias a Ay, no, Morelos. decías una flor preciosa, Benito. No, decías que estaba coleópteros, o cómo era la flor que decías divina de Maximiliano en el Ah, ya se me jardín. olvidó. Bueno, en fin. No, pero a ver, son conquistadores, están saliendo de la Edad Media, era realmente ser esos aventureros que conquistaban el mundo, conquistarlos en el punto de conocerlos. O sea, conocer el mundo, conocer los mares, conocer el territorio que no se sabía. Estaba recién descubierto todo, la mitad del mundo. ¿Por qué le ponemos, perdón que vuelva a insistir, ese concepto de invasión como si fuera la invasión de Normandía o la invasión norteamericana del siglo XIX? Estamos en 1500, hay que entender el mundo de 1520. Pero a ver, tendríamos que irnos para atrás. Cortés no fue invitado cuando estaba en Cuba para venir a México. Cortés viene... A explorar. Sí. Sí, viene a explorar, viene porque sabe que hay un reino riquísimo. A explorar no, viene a apoderarse de eso. Los aztecas Viene de a apoderarse. Aztlán venían también a... Sí. ¿Qué venían? ¿A qué vinieron al altiplano? Bueno, siguiendo un presagio. Por eso, Sí, pero o sea- el presagio era conocer a los pueblos que estaban aquí, vivir en Santa No, Paz. era fundar una ciudad donde encontrar la señal. Pero yo creo que ahí sí se justifica. Claro, pero una ciudad como ellos pensaban que era, con una cosmovisión propia. Pero no había una ciudad. Había pueblos. Había pueblos Sí, la isla de exterminados. Tenochtitlán, la Exacto. isla donde se funda Tenochtitlán,
estaba habitada. No es que nada más hubiera un águila No, pinchurrienta sí, no, y un nopal. y como ellos decían, y como yo te pongo unos tributos y te pongo una guerra florida, y aquí mis chicharrones truenan a lo azteca. Pero pasó tiempo antes de que Sí, sucediera eso. pues Primero muchísimos años, siglos. Sí, pero también llegaron. se asentaron, construyeron, Comieron hicieron, chapulines porque nadie los etcétera. quería. En fin, también tuvieron su Pero proceso. yo creo que no vinieron a conquistar, yo creo que vinieron a sentarse ahí y a desarrollar una civilización que después se expandió brutalmente. ¿Venían los euroasiáticos cruzando el estrecho de Bering para conquistar América? Venían buscando un mamut para comer. Pues sí. Pero yo creo que el tema sería qué pasó en 1521. Yo diría que Ay, ese sí, es es el otra tema, ¿no? historia. Sí. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Sí, bueno, que empezó el mestizaje. Comenzó, sí, la mezcla entre españoles y mujeres indígenas, con lo cual nacen los mestizos, y claro, quedaban ya los españoles, los criollos, los mestizos, los indios Los negros y se los sumarían. negros. Se suman los negros y empiezan a haber mulatos y empieza, ¡puf! Pero Exacto. eso es todo. Pero bueno, yo creo que estar en contra de esto es estar a favor de una raza pura. Eugenesia. Y quien habla de una raza pura está hablando de una perversión genética, digo. No, yo me que acuerdo- además no existe, Paco. No, hoy en claro día. que no, los últimos que hablaron de una raza pura fueron los nazis. Por Dios, ¿y a dónde Bueno, nos llevó? ¿Y a dónde nos llevó? Entonces yo creo que pues así fue. Ahora hay que ver también cómo fue la evolución de todo ello, ¿verdad? Oye, y esta evolución físicamente la podemos ver el año pasado, en 2020, se encuentra el Zompantli. Pero no nada más se encuentra el Zompantli, sino se encuentran los vestigios de ese arte colonial temprano. Con elementos prehispánicos, con materiales prehispánicos, se empiezan a construir las primeras casas, los primeros suelos, los primeros patios novohispanos, coloniales. Todavía no era Nueva España, faltaban algunos años, primero fue la encomienda. Pero físicamente podemos ver esas capas. Si pudiéramos ir todos los mexicanos a visitar los nuevos hallazgos del Templo Mayor, ahí está nuestra historia, nuestro ADN, cómo se funda esa ciudad con los vestigios de la anterior. Eso sí es motivo de conmemorarlo. Incluso, como tú decías al principio, me dejas pensando, sí hay que festejarlo, porque antes de esas dos mezclas, antes de esa mezcla, no existíamos, Pero destruyeron lo que había. pero fundaron otro. Entonces, ¿celebras o conmemoras? Uy, ¿Recuerdas? King, otra vez. ok, conmemoro. O sea, yo sí creo que, porque es una celebración importante y lo interesante será hacia dónde la va a llevar el gobierno. Porque si le va a dar ese peso indigenista, bajo la idea de que nos invadieron y bajo la idea de que fue una asonada militar lo que sucede, lo dijeron hace unos meses, bueno, hace unas semanas, todavía en enero, salió un documento donde decían que era, se conmemoraba la caída de lo que hoy es la Ciudad de México y no tiene nada que ver. O sea, hay una distorsión ahí de conceptos de parte del gobierno con respecto a lo que debe de ser. Que suma, por ejemplo, el hecho de que hayan quitado la estatua de Colón que estaba ahí desde 1877, el hecho de que se le esté dando una importancia mucho más grande al mundo indígena, cuando claro que lo era, pero al final el resultado de ese mundo indígena con el mundo hispánico somos nosotros ahora. Claro. Nosotros no descendemos de línea recta de los mexicas o de los toltecas o los olmecas. Entonces, es importante los 500 años y los 200, claro. Yo sacaría de esta ecuación, de las conmemoraciones que quiere el gobierno, la de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, porque me parece que lo que quiere hacer ahí el gobierno es como equilibrar, porque al final la fundación de México después de la conquista o la caída de Tenochtitlán es una fecha muy incómoda para este gobierno, muchísimo. ¿Por qué? Porque pues, no ha estado el gobierno y el presidente pidiendo una disculpa, que nos ofrezcan una disculpa a los españoles por todo a los pueblos originarios, por un lado. Y luego resulta que el gran consumador de la independencia, en el que cumplimos 200 años también en este año, pues era el FIFI de 1821. Claro. Era Agustín de Iturbide, criollo de criollos, perseguidor de Morelos, de Matamoros, de todos ellos. Entonces, pues sí tiene no una bomba, porque tampoco va a pasar a mayores, pero se puede distorsionar históricamente, más bien, se puede distorsionar toda la interpretación histórica de una manera atroz en este 2020. Pero es que, a ver, yo pongo un concepto sobre la mesa y se los pregunto, ¿de verdad memoria es homenaje? No.
No, memoria es memoria. A ver, pero lo que también es cierto es que, según la Constitución, somos un país multicultural, pluriétnico, plurilingüístico, y eso tampoco es cierto. O sea, las condiciones no se han prestado para que así suceda. Somos una nación de naciones y esto no está contemplado. Y tenemos que irnos. ¿Cómo? Pero volvemos. Sí, volvemos y hablamos de eso. Salud por los 500 años. Lo que Benito quiso decir es que no está reconocido ampliamente la pluriculturalidad, la nación de naciones que somos. O sea, no solo somos esta mezcla de españoles e indígenas, sino Claro. también provenimos de muchas lenguas, de muchas naciones. Y esto es algo importantísimo. O sea, hay mayas, hay toltecas, hay, o sea, somos una nación mucho más compleja. Claro, pero ahí está metido el universo indígena. Por Es decir, supuesto, nuestra columna vertebral como país es los pueblos indígenas que habitaban en Sin 1521 y los españoles. Luego, uno de los troncos es los negros que llegan como esclavos a finales del 16. Luego, a principios del 17, japoneses que se quedan aquí. Y luego, sucesivamente, ya cuando termina la época del virreinato, que es cuando no se dejaba venir a nadie, ya en el siglo XIX que empiezan a llegar italianos, franceses. Y por ahí en medio de tu arbolito están todos los pueblos indígenas representados por sus propias etnias y sus propias culturas, sus propias cosmogonías, Sin duda. que están vivas y que están presentes. Claro, hoy en Benito, este pero país. tienes un fenómeno en el siglo XIX y principios del XX de que había que homogenizar. Sí, claro. Y hasta finales del XX, con Guillermo Bonfil Batalla y todos esos estudiosos que decían, a ver, El México profundo. México profundo, la multiculturalidad y el multietnicismo, como se diga, es riqueza cultural, es riqueza de pueblo y eso es lo que somos. Pero además, siglo XX, perdónenme, ya es historia. Tienes una cantidad de inmigrantes españoles, no tienen absolutamente nada que ver con esos españoles de la Con los conquista, primeros. con los primeros. Tienes judíos, tienes menonitas, tienes Libaneses. chinos, libaneses. Somos Italianos. una gran cantidad de pueblos que sí vale la pena y ahí sí me uno al festejo porque somos 500 años de muchísimos pueblos que hemos confluido en esto que es México. Pero a ver, yo insisto bueno, insistir en la teoría del indigenismo puro es una perversión política, genética, racial, horrible. Es decir, nosotros, y como todo mundo, bueno, casi todo el mundo, somos también la mezcla de... Hay que preguntarle a los polacos, ¿no? Hay que preguntarle a los chinos, hay que preguntarle a los sudafricanos. Todo mundo, bueno, ha sido víctima de estas... y sin embargo, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender y extraer toda la riqueza de lo que somos. Hoy en día es lo que nos corresponde. Esto es lo que somos y pues vamos a ver qué riqueza social, educativa, económica, cultural podemos extraer de quienes somos en lugar de andarnos arrancando las costras de algo que es verdaderamente inútil. Inútil y además una narrativa que en la vida real no le devuelve a esos pueblos que hoy por hoy, en 2021, tienen atraso, tienen marginación. Entonces, la narrativa... No tienen autodeterminación. No tienen Y autodeterminación. es que ahí está el tema, somos una nación de naciones y esas naciones tendrían que autodeterminarse. Sin duda. O sea, y no hay perversión, sino el reconocimiento de que somos multiculturales, plurilingüísticos. Claro. ¿Cuál es el idioma oficial de este país? El español, castellano. el castellano. Sí. ¿No? Y sin embargo, hay 7 millones de hablantes de náhuatl, 5 millones de hablantes de maya, estoy haciendo cálculos. ¿De dónde viene el rencor, el resentimiento y el odio, no? De una historia mal de contada. la creación de Sí. una nación en papel. Pero no, porque yo te diría que hay más. A ver, yo lo llevaría a la acaparación, al acaparamiento de la riqueza y del dinero y del bienestar. Siempre se quedó, siempre tuvimos un problema de desigualdad como lo tenemos hoy. Y esta desigualdad es la que ha creado el resentimiento, es la que ha creado el dolor y el rencor. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, en que siempre se concentró la riqueza. A ver, cuando llegan los españoles y crean la encomienda, bueno, pues evidentemente quienes trabajaban ahí, que fueran 5 o 10 mil indígenas, aborígenes, bueno, pues eran esclavos. Cuando acaba
Pues, a ver, ¿qué garantía social tenía? Dura poco. ¿Qué garantía? La encomienda 300. dura muy poco. Bueno. Después viene una institución que no podemos olvidar, que yo siempre defiendo, que son los frailes mendicantes, que me decías, de mendicantes no tenían mucho, pero hacen verdaderas fortalezas para defender a esa población de esos encomenderos. La encomienda dura poco porque efectivamente no era viable. Entonces la corona pone el famoso virreinato y desde el inicio eran ciudadanos. Yo no estoy defendiendo, pero a ver, volvemos al mismo error en el pasado. Tú estabas hablando ahorita de diferencias, de cuentas pendientes. Estamos ahorita y me parece que la narrativa histórica para paliar lo que no se hace, los gobiernos actuales no hacemos durante, no sé, los últimos 20, 30, actualmente ya no está la justificación en el pasado. No, pero lo que te quiero decir es que fue un cuello de botella en el término de generación de la riqueza. La acapararon siempre 15, 20, 100 personas. Y ahí es donde está el rencor, porque estas personas, como quiera que les llames, durante la encomienda o durante todo el virreinato, los que trabajaban en las minas y los que trabajaban en el campo no tenían ningún derecho social de ninguna naturaleza. Pero no sientes, Paco, que pero en el mundo tampoco. Sí, No, bueno, lo que en estoy esa hablando- época, claro. Porque nuevamente, o sea, no puedes tú explicar el siglo XVI o el XVII con los valores No. del siglo XX. Pues no, pero entonces lo que te quiero decir es que sí se daba pone la esclavitud con todas las comillas que quieras, pero esto no acaba después. Después vienen los bienes de manos muertas, y estos bienes de manos muertas lo mismo, o se desperdiciaban las tierras, o la gente otra vez era víctima del acaparamiento de la riqueza. Y después, ¿qué pasa? Después vienen los latifundios. Bueno, Juárez expropia. Juárez, dijiste la palabra clave. Pero Si expropia. ya tuvimos la generación de Juárez y ya habíamos paliado eso, que ya habíamos dejado atrás, ¿por qué después de Juárez hacia fechas recientes no tenemos Porque eso que- Juárez expropia los bienes del clero y después eran tan grandes que tiene que venderlos y vienen los grandes latifundios. Y en los grandes latifundios vuelve a haber la esclavitud, vuelve a haber la dependencia, la sumisión, y ahí viene otra vez Lo que el pasa es que la rencor. riqueza solo cambió de manos entre la iglesia, el Estado laico las cambió de manos nada más. Nada más. Bueno, O sea, pues eso sí- es. sí hay un avance importante porque, por ejemplo, esto del resentimiento yo creo que es una construcción del siglo XX y es como la manera como vas interpretando la historia. Que los muralistas hayan decidido poner todo el proceso de conquista y el virreinato como lo más oscuro, creo que es evidencia esto. Es increíble, es imposible, es inverosímil y cualquier otro calificativo que habiendo sido el virreinato o toda la historia desde la conquista de México hasta la independencia, que haya durado 3 siglos, o sea, un siglo más, que ni siquiera la República ha llegado a sus 200 años, es increíble que no conozcamos ni jota del México de 300 años de dominación española y creamos que con eso podemos conocer. Yo soy de la idea de que esta celebración o conmemoración tendría que ser hablando muchísimo de esos 300 años, porque ahí están las claves de lo que es la sociedad mexicana. Sí, que hemos sido más tiempo virreinato que incluso Claro. México independiente. Que ese México independiente sí se festeja este 1521. Ahí sí me parece una fiesta. Realmente se consuma por parte de un criollo que después se vuelve emperador. 1800. 1821 son esos 200 años que ya somos una nación distinta a ese virreinato. Pero Y no, porque si tú sigues la lógica, en el momento en que sí nos consumamos en los hechos, pero yo creo que el momento en que se rompen las ataduras coloniales es hasta las leyes de reforma. o sea, hasta la República restaurada, 1867. No, yo lo pondría en el 59, ya como codificado. Ok. Porque luego vendría, o sea, la República Restaurada tampoco modificó muchas cosas. Es el periodo ya de que te pusiste en paz a los expansionistas y colonialistas y demás, pero realmente no hay un cambio tampoco cualitativo. Yo creo que el cambio cualitativo es las leyes de reforma y la creación del Estado laico. Claro. Pero yo lo que creo, y insisto en el punto, es que siempre hubo un fenómeno de acaparamiento de la riqueza y del bienestar. Y de ahí, por ejemplo... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero Pero además- es en todos lados, Paco. No. A ver, ve aquí en este momento en México, el 1% de la población acapara el 30% de la riqueza. No, en todos lados no. Aquí es dramática la acapara. Y entonces, ¿de qué se pretende? Se pretende decir, claro, lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, Pero entonces- despojaron a los indígenas de su riqueza, de la civilización azteca y olmeca, bueno, olmeca no, pero sí de la
de la mexica, lo que tú quieras, y hasta la fecha. Por eso hay que despreciar a esos españoles criollos que después se quedaron con toda la riqueza. ¿Y eso Por le da un bienestar al Claro que trabajador no, actual? no. No Por- le da absolutamente más Pues claro nada que no. que desconocer su propia historia. Yo lo que creo es que tenemos que tomarnos todos de la mano y aceptarnos como somos. No, eso es muy cursi. Busca otro término. Y comer Ok, flores, lee ¿no? nuestra historia. Lo que es cierto es que si hay que pedir perdones, el Estado mexicano debería pedir perdón a los pueblos indígenas por todo lo que les han hecho durante... Y los pueblos indígenas tendrían que pedirle perdón a otros pueblos indígenas. También es, porque esa es la naturaleza humana y esa es la historia de la humanidad. Unos fueron los opresores, otros los oprimidos. Cuando los oprimidos dejaron de ser opresores, se convirtieron a su vez en opresores para oprimir a otros. ¿Por qué no Y partimos? así sucesivamente. Pero ¿por qué no partimos del supuesto que la conquista de México la logran los indígenas? Bueno, esa es una. Además, Bueno. un ejemplo en el mundo. Yo no conozco un inglés, que si existe que me escriba, que realmente esté molesto porque Guillermo el Conquistador, en 1066, con la batalla de Hastings, cruzó desde Normandía hasta la isla. Es parte de su historia. No, ningún inglés va a decir, es que mi problema es que William the Conqueror en 1066, superémoslo, asimilémoslo, y esa parte es la que a mí me parece terrible, que agarremos la historia para justificar errores presentes y actuales. Pero lo que tenía que hacer en todo caso es que le pidieran perdón a los tlaxcaltecas, ¿no? Porque los tlaxcaltecas unidos con los españoles son los que lograron la conquista. Pues si los españoles eran a lo mejor Pero los mexicas 800. tendrían que pedirle primero a los tlaxcaltecas, porque a los pues sí, tlaxcaltecas claro. los trajeron Pueblo tributario. Claro, fritos. y a los toltecas, y tendría que pedir perdón porque agarraron un quetzalcóatl. Queda un en minuto, fin. chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conmemorar, ¿Qué? celebrar, recordar, hacer memoria? Conmemoremos los 500 años y celebremos los 200 del México Independiente, ¿les parece bien? Es el origen de México en 1521. Y yo creo que está bien. Claro que es el origen de México y yo creo que será un año en que nosotros y aquí tendremos que estar hablando mucho de esto porque hay que recuperar esos 300 años de los que nadie sabe nada. Sabes de Juan Ruiz de Alarcón, si bien te va, Sor de la Juana. Virgen de Guadalupe de El siglo 1521, de Sor Juana. de El Sor siglo XVII Juana, está quizá de la desaparecido. fundación de la Universidad de México en 1551 y luego la Sesión Real y Pontificia en el 53, las órdenes monásticas, pero no se sabe realmente nada de lo que era la vida cotidiana, No. de lo que eran las intendencias, de lo que eran los... Esas instituciones, ¿por qué creemos lo que creemos? Nos llamamos como nos llamamos, el idioma que hablamos. Feliz Ahí año está. para todos. Sí, feliz que ven- 2021. Que avance el 2021 mejor que el Y que nos tomemos de la mano todos. Y qué asco, ya no, la sana distancia, carajo.